después de 10 horas conduciendo en la nieve, con mi artritis a cuestas, para celebrar la Navidad con mi hija. Llegué a su puerta y escuché: ojalá no lo logre. Se rieron, burlándose de mis sacrificios. En lugar de una cálida bienvenida, fue una traición desgarradora. Cerré la puerta silenciosamente y me fui. Y entonces comenzó una verdadera tormenta. Lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Nunca lo olvidarán. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mis dedos, rígidos por la artritis y el frío, tropezaron con el pomo de la puerta. 10 horas de viaje a través de la nieve del norte, agarrando el volante con los nudillos blancos mientras mis articulaciones gritaban con cada kilómetro. Las bolsas de regalo en mi asiento trasero se habían movido durante el traicionero viaje, el papel de regalo crujiendo como promesas rotas. La casa de Valeria brillaba cálida contra la oscuridad de diciembre. Las luces de Navidad adornaban las barandillas del porche, parpadeando en rojo y dorado, exactamente como las que le había ayudado a colgar hacía 3 años, cuando la espalda de Ricardo le estaba dando problemas otra vez. La misma excusa que usaba para todo. Levanté la mano para llamar, pero me detuve. Unas voces se filtraron a través de la delgada puerta, la risa de Valeria mezclándose con el retumbar más profundo de Ricardo. Mi corazón se aligeró. Estaban en casa, a salvo, probablemente preguntándose dónde estaría su viejo. Había conducido a través de una ventisca para estar aquí. Al diablo con la artritis. Nada me impediría pasar la Navidad con mi hija. Sinceramente, espero que no lo logre. La voz de Valeria cortó mis pensamientos como el hielo. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. «Vamos, es tu padre», respondió Ricardo. Pero su tono era de diversión, no de reproche. Lo sé, pero mira este tiempo. Quizás las carreteras estén demasiado mal. Podríamos tener una Navidad sin que él esté encima de nosotros, preguntando si necesitamos dinero, trayendo esas horribles galletas de azúcar. La risa de Valeria de nuevo, más ligera ahora. Solo nosotros, sin viajes de culpa sobre la unión familiar. El viejo sí que exagera mucho, coincidió Ricardo, siempre hablando de sus sacrificios, de cómo vendió su negocio por ti, como si se lo hubiéramos pedido. ¿Verdad? Nunca le pedí que fuera mi cajero automático personal. Esa fue su elección. El frío se filtró a través de mi abrigo, instalándose profundamente en mi pecho. Había estado allí de pie quizás 30 segundos, pero se sintieron como horas. La música navideña que sonaba dentro, campanitas de plata, de repente sonó burlona. Además, continuó Valeria, se está haciendo mayor. Estos viajes largos ya no son seguros para él. En realidad, estamos siendo responsables al desear que se quede en casa. Muy considerado de tu parte, dijo Ricardo, y ambos se rieron. Retrocedí, mis botas crujiendo en la nieve. El sonido parecía ensordecedoramente fuerte, pero la música y su conversación continuaron sin interrupción. Mi coche estaba a unos 10 metros, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, el escape todavía visible en el aire gélido. 15 años desde el divorcio, y yo había construido toda mi vida alrededor de Valeria. Vendí Industrias Vargas, el trabajo de mi vida, e invertí todo en su felicidad. Su casa, los materiales de arte de Ricardo, los pagos de su coche, el dinero para la compra cuando las cosas se ponían difíciles. Había conducido a través de ventiscas, cancelado viajes, ignorado mi propia salud. Todo porque pensaba que la familia también lo significaba todo para ella. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Valeria. Conduce con cuidado si vienes, papá. El tiempo parece malo. Miré la pantalla, luego las ventanas cálidas donde las sombras se movían detrás de las cortinas corridas. Me había enviado esto mientras se reía de que ojalá no llegara, mientras discutía mis viajes de culpa y llamaba horribles a mis galletas caseras. Los regalos en mi asiento trasero de repente se sintieron como burlas.
bufandas caras para Valeria, libros de arte para Ricardo que costaban más que el pago del coche de la mayoría de la gente. Me había angustiado con cada compra, queriendo mostrarles cuánto significaban para mí. ¿Cuánto les había dado a lo largo de los años? $200,000. $300,000. Había dejado de contar después de la boda de Valeria, cuando había pagado por todo porque la familia de Ricardo no podía contribuir mucho. Me había sentido honrado de hacerlo. Honrado de llevar a mi hija al altar y proveer para su nueva familia. Alcancé la manija de la puerta de mi coche, el metal mordiendo el frío incluso a través de mis guantes. La artritis en mis rodillas protestó mientras me bajaba al asiento del conductor. Pero apenas me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mi pecho. Algo más frío que el aire de diciembre. Encendí el motor y salí de su entrada. Lentamente. Con cuidado. Sin hacer chirriar las llantas. Sin salidas dramáticas. Solo una partida silenciosa de una casa donde nunca había sido realmente bienvenido. En mi espejo retrovisor, las luces de Navidad se hicieron más pequeñas. Luego desaparecieron por completo cuando giré hacia la carretera principal. No me dirigía a casa. Todavía no. La carretera se extendía por delante, oscura y vacía, excepto por copos de nieve dispersos que bailaban en mis faros. Por primera vez en 15 años, no tenía ningún lugar donde necesitar estar. Nadie contaba conmigo. Nadie esperaba que me mantuviera alejado. La radio tocaba «Estaré en casa por Navidad» y me estiré para apagarla. El silencio se sentía mejor. Se sentía como el comienzo de algo nuevo. Los limpiaparabrisas barrían de un lado a otro, limpiando la nieve que caía más rápido de lo que podían manejar. Tomé el camino largo a casa, evitando la autopista principal, necesitando tiempo para procesar lo que había escuchado. Mis manos se aferraron al volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, la artritis olvidada ante algo mucho más doloroso. Ojalá no lo logre. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza con cada giro de los limpiaparabrisas. Izquierda, derecha. Ojalá, no, lo logre. El ritmo se volvió hipnótico, casi calmante, mientras mi mente comenzaba a funcionar de una manera diferente a como lo había hecho en años. Para cuando llegué a mi vecindario, el shock inicial se había asentado en algo más frío. Mi casa estaba oscura y silenciosa al final de la calle del Arce. Las luces de Navidad que había colgado a lo largo de los canalones hacía 2 semanas, parpadeando débilmente a través de la nieve. La entrada necesitaba ser despejada, pero dejé el coche en marcha mientras miraba el lugar que había llamado hogar durante 20 años. Dentro, el silencio se sentía diferente a como se había sentido esta mañana. Esta mañana había sido temporal. La calma antes de unirme a la familia para Navidad. Ahora se sentía permanente. Final. Colgué mi abrigo con cuidado en el armario, la lana húmeda pesada en mis manos. Los regalos para Valeria y Ricardo estaban en bolsas junto a la puerta. Bufandas caras y libros de arte que de repente parecían monumentos a mi propia estupidez. Los rodeé como si pudieran morder. Mi estudio me recibió con los olores familiares a cuero y papel viejo. 20 años de éxito empresarial revestían estas paredes. Premios de la industria, fotografías de inauguraciones, contratos que me habían hecho lo suficientemente rico como para ser generoso. Demasiado generoso, aparentemente. El archivador se abrió con un suave clic. Saqué carpeta tras carpeta, extendiendo documentos sobre mi escritorio como un general planeando una campaña. Mi testamento, fechado la primavera pasada. Valeria Vargas de Wilson, beneficiaria principal. Mi póliza de seguro de vida, $2 millones. Valeria Vargas de Wilson, única beneficiaria. Los extractos bancarios contaban su propia historia. Septiembre, transferencia de $3,000 a Valeria. Reparación de emergencia del coche. Octubre, $5,000. Fuga en el techo. Noviembre, $2,500. Materiales de arte de Ricardo. Todos los meses durante 3 años, a veces más. Antes de eso, el pago inicial de la casa, $75,000.
Antes de eso, la boda. $40,000. Antes de eso, la universidad. Le regalé $20,000. Saqué mi calculadora y comencé a sumar. Los números crecieron más de lo que había esperado. Una estimación conservadora. $280,000 en 15 años, más de lo que algunas personas ganan en toda una vida, entregados a una hija que esperaba que no apareciera para Navidad. El ordenador cobró vida con un zumbido, su brillo azul iluminando los extractos bancarios y las carteras de inversión. Todo apuntaba en la misma dirección, hacia Valeria. Cada red de seguridad que había construido, cada colchón financiero, cada plan de herencia, estaba entretejida en mi vida financiera como un hilo en una tela. Un recuerdo afloró, tan nítido como el aire invernal. Valeria a los 22 años, llorando en mi cocina después de la graduación. Papá, no sé cómo voy a pagar los préstamos estudiantiles. Mi título es inútil. Le di un cheque por el monto total al día siguiente. No te preocupes por eso, mija. Para eso están los padres. Otro recuerdo. Valeria a los 28. Ricardo inquieto a su lado en mi sala de estar. Papá, encontramos esta casa perfecta, pero el pago inicial. Transferí el dinero antes de que terminaran de preguntar. Y otro más. Valeria el mes pasado, con la voz tensa por teléfono. Ricardo está teniendo problemas para encontrar compradores para sus pinturas. Estamos un poco cortos este mes. Otra transferencia. Otra esperanza de que esta vez salieran adelante por sí mismos. Nunca tuvieron la intención de salir adelante por sí mismos. ¿Por qué lo harían, cuando estar de pie requería tanto esfuerzo? Me recliné en mi silla con los dedos entrelazados, viendo la nieve caer más allá de mi ventana. Por primera vez en años, mi mente se sentía aguda de una manera que no lo había hecho desde que vendí Industrias Vargas. Estratégica, calculadora. Este era un problema que resolver, no una emoción que sufrir. Valeria me quería fuera de su Navidad. Quizás me quería fuera permanentemente. La pregunta era, ¿qué tan fuera me quería realmente? La información de contacto de mi abogado brillaba en la pantalla del teléfono. Rodrigo Morales, especialista en planificación patrimonial. Habíamos trabajado juntos durante años, actualizando testamentos, gestionando fideicomisos, asegurando el futuro de Valeria. Mañana era Navidad, pero algunas conversaciones no podían esperar. Me desplacé hasta su número y me detuve, con el pulgar flotando sobre el botón de llamar. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás al hombre que había conducido a través de una ventisca con regalos en su asiento trasero. De todos modos, ese hombre ya no existía. La mañana de Navidad llegó con una quietud inusual, sin llamadas emocionadas de Valeria, sin planes apresurados para coordinar intercambios de regalos. Me senté con mi café, los documentos de la revisión de anoche todavía esparcidos por mi escritorio. Y esperé. El silencio se sentía productivo ahora, como la calma antes de una tormenta cuidadosamente planeada. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:17 de la mañana. El nombre de Valeria brillaba en la pantalla, acompañado de su foto sonriente de la cena de Navidad del año pasado. La ironía no pasó desapercibida. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, lo justo para sonar cansado. ¿Papá? Su voz llevaba la nota perfecta de preocupación, pero pude oír la calidad ensayada debajo. Estábamos tan preocupados cuando no apareciste anoche. ¿Estás bien? Hice una pausa, dejando que su preocupación creciera. Lo siento, mija. Debería haber llamado antes, pero... Bajé la voz, añadiendo el temblor justo. Tuve un accidente. ¿Qué? ¿Estás herido? La alarma en su voz sonaba genuina, aunque noté que no preguntó si necesitaba que fuera a verla. Hielo en el camino del molino. ¿Sabes esa curva junto a la vieja iglesia? Mi coche se deslizó directo contra la barandilla. Lo describí con calma, como alguien que todavía procesa el shock. Nada grave, pero quisieron mantenerme en el hospital toda la noche en observación. Conmoción cerebral leve, dijeron.
Oh, Dios mío. La exclamación de Valeria se sintió teatral. Papá, ¿por qué no nos llamaste? Podríamos haber ido al hospital. No quería arruinar vuestra Nochebuena. Además, estaba bastante aturdido. Escuché la voz de Ricardo de fondo, aunque no pude distinguir las palabras. El médico dijo que tuve suerte. Podría haber sido mucho peor. ¿Está Ricardo ahí? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, está aquí mismo. Ambos estamos tan aliviados de que estés bien. La rapidez de su respuesta delató su afán por incluir a Ricardo en la conversación, para compartir la carga de fingir que les importaba. La voz de Ricardo se escuchó, probablemente en altavoz ahora. Ernesto, hombre, eso es terrible. ¿Tu coche quedó destrozado? Interesante. Su primera pregunta fue sobre el coche, no sobre mi bienestar. Se puede conducir, pero tiene algunos daños en la parte delantera. Tendré que llevarlo a revisar después de las fiestas. Bueno, lo importante es que estás a salvo. Valeria intervino de nuevo. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Podríamos llevarte algo de comida o...? No, estoy bien, solo cansado. Dejé que mi voz se apagara ligeramente. Creo que solo necesito descansar hoy. Quizás podamos reprogramar la cena de Navidad para la próxima semana. La pausa que siguió duró exactamente 3 segundos de más. Por supuesto, papá, lo que necesites. Tu salud es lo más importante. Ricardo y yo estábamos comentando lo extraño que se sintió sin ti aquí anoche. Continuó, pero su tono se había aligerado considerablemente. Alivio. Mal disimulado. Esta preocupación continua, pero ahora entendemos por qué. Definitivamente deberías descansar. ¿Lo haré? Siento haberos preocupado a ambos. No te disculpes. Estas cosas pasan. Conducir en invierno es muy peligroso. La voz de Ricardo llevaba esa falsa cordialidad que la gente usa cuando está incómoda. Lo principal es que estás bien. Te llamaremos en unos días para ver cómo estás, añadió Valeria, para asegurarnos de que te sientes mejor. Y papá, por favor, ten más cuidado al conducir. No podemos perderte. Después de colgar, me recliné en mi silla y sonreí. Por primera vez en 24 horas. Habían pasado su prueba perfectamente. El alivio en sus voces cuando sugerí posponer la cena de Navidad era inconfundible. La preocupación inmediata de Ricardo por el coche en lugar de mis heridas. La rápida aceptación de Valeria de mi historia sin presionar por detalles ni ofrecerse a visitarme. Lo más revelador de todo fue su afán por terminar la conversación. Una vez que establecieron que estaba bien, sin preguntas persistentes sobre mi estado, sin insistir en venir a verme personalmente. Solo alivio de que su Navidad no se hubiera interrumpido y de que yo no esperara que realmente se preocuparan. Saqué un bloc de notas y escribí sus respuestas exactas. Las pausas, los cambios de tono, evidencia de su verdadera naturaleza, aunque apenas necesitaba más pruebas. Aún así, se sintió bien documentar su insensibilidad en tinta negra. La belleza de mi accidente fabricado era su simplicidad. El camino del molino realmente era traicionero en invierno. La vieja iglesia era un punto de referencia familiar, y todos sabían lo peligroso que podía ser el hielo. Si alguna vez intentaban verificar mi historia, la encontrarían perfectamente plausible. Más importante aún, establecía un patrón que podría usar más tarde. Volví a coger mi teléfono y revisé mis contactos hasta que encontré lo que buscaba. Rodrigo Morales, mi abogado, me había dado su número personal años atrás para emergencias. Esto calificaba. La semana después de Año Nuevo pasó lentamente, cada día fortaleciendo mi resolución. Había pasado horas planeando, investigando, haciendo listas de activos y requisitos legales. Hoy, daría el primer paso real para mostrarle a Valeria exactamente lo que valían sus palabras en Nochebuena. El despacho de abogados de Rodrigo Morales ocupaba el 3er piso de un edificio victoriano restaurado en el centro. Llevaba 15 años subiendo estas escaleras, generalmente para actualizaciones rutinarias,
para asegurar la seguridad de Valeria. La ironía no pasó desapercibida mientras empujaba la familiar puerta de caoba. «Ernesto, qué bueno verte». Rodrigo se levantó de detrás de su escritorio, genuinamente complacido. Habíamos trabajado juntos desde mi divorcio, y él me había ayudado a estructurar cada red de seguridad financiera que había construido para Valeria. «¿Cómo te sientes?» Valeria mencionó que tuviste un accidente durante las fiestas. Por supuesto que lo había hecho, probablemente asegurándose de que todos supieran en qué carga se había convertido su padre herido. Mucho mejor, gracias. Todavía un poco conmocionado, pero me dio tiempo para pensar en algunos asuntos importantes. «Por favor, siéntate», me indicó la silla de cuero frente a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» Saqué una carpeta que había preparado, colocándola cuidadosamente sobre su escritorio. «Necesito modificar mi testamento. Específicamente, quiero cambiar al beneficiario principal». Las cejas de Rodrigo se arquearon ligeramente. «Ese es un cambio bastante significativo, Ernesto. ¿Puedo preguntar qué ha motivado esta decisión?» El accidente me hizo reconsiderar mis prioridades. Mantuve mi voz firme, mesurada. He estado pensando en la lealtad, en quién realmente merece apoyo. Hice una pausa, dejándole procesar. Quiero designar a la Fundación para el Bienestar Animal como mi beneficiaria principal, en lugar de Valeria. El silencio se alargó durante varios segundos. Rodrigo se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados, estudiando mi rostro. «Ernesto, esta es una decisión muy importante. ¿Has hablado de esto con Valeria? Ella ha sido tu principal preocupación durante años». «No, y no tengo la intención de hacerlo». Mi voz llevaba el mismo tono que había usado en las salas de juntas, cuando los tratos no eran negociables. «Los animales no te mienten, Rodrigo. No esperan que no aparezcas en ocasiones importantes. Aprecian el cuidado cuando se les da. Entiendo que todavía estás procesando el trauma de tu accidente, pero esto no se trata de trauma». Me incliné ligeramente hacia adelante. «Se trata de claridad. He pasado 15 años apoyando a alguien que me ve como una carga. Prefiero que mis recursos vayan a criaturas que entienden la gratitud». Rodrigo estudió el bloc de notas frente a él, tomando apuntes. «Ernesto, como tu abogado tengo que preguntar, ¿estás seguro de que esto refleja tus verdaderos deseos? Los cambios importantes después de eventos traumáticos no son infrecuentes, pero no siempre son permanentes. Nunca te han estado más seguro de nada». La convicción en mi voz me sorprendió incluso a mí. «Quiero que esto se haga hoy, con toda la documentación y testigos adecuados». Durante la siguiente hora, trabajamos en los detalles técnicos. Rodrigo explicó los requisitos, las firmas de los testigos, la notarización, el lenguaje específico para la designación benéfica. La Fundación para el Bienestar Animal recibiría todo mi patrimonio, la casa, las inversiones, las cuentas de jubilación, todo lo que había planeado dejarle a Valeria. «La Fundación hace un trabajo excelente», admitió Rodrigo mientras preparaba los documentos. «Sus programas de refugio y esfuerzos de preservación de la vida silvestre son muy respetados», me miró. «Aunque sigo pensando que deberías considerar hablar de esto con tu familia». Mi familia dejó clara su posición. Firmé cada página deliberadamente, observando a la asistente de Rodrigo testimoniar las firmas. Entenderán mi decisión muy pronto. Cuando los documentos finales fueron notarizados y sellados, sentí algo que no había experimentado en años. Control total sobre mi propia vida. No más transferencias a Valeria por emergencias. No más culpa por obligaciones familiares. No más fingir que el parentesco de sangre garantizaba lealtad o amor. «Presentaré esto en el juzgado la próxima semana», dijo Rodrigo, deslizando las copias en un sobre manila. «Ernesto, si cambias de opinión». «No lo haré». Me puse de pie, maletín en mano. «Gracias por gestionar esto tan eficientemente». Caminando de regreso a mi coche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses.
Los documentos sellados en mi maletín representaban más que cambios legales. Eran la prueba de que finalmente había dejado de ser una víctima de mi propia generosidad. Valeria continuaría recibiendo su asignación mensual, completamente inconsciente de que su futuro acababa de evaporarse. El pensamiento me trajo más satisfacción de la que debería, pero ya había superado el preocuparme por lo que debería o no debería. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Era hora de ocuparme de esas transferencias automáticas que Valeria daba tan por sentadas. El testamento era solo el principio. Ahora venían las lecciones prácticas y las consecuencias. Pasé la semana después de la visita a mi abogado, revisando cada conexión financiera entre Valeria y yo, trazando un mapa de 15 años de dependencia que ella había dado completamente por sentada. El jueves por la mañana, conduje hasta el primer Banco Nacional con una carpeta de documentos de cuentas. El mismo banco donde había abierto el fondo universitario de Valeria hacía 20 años, donde había sido cotitular de su primera cuenta corriente, donde había organizado las transferencias mensuales automáticas que se habían convertido en su salvavidas financiero. Buenos días, señor Vargas. Jazmín, mi banquera personal, sonrió cálidamente. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cerrar la cuenta corriente conjunta con mi hija y cancelar todas las transferencias automáticas. Coloqué la documentación sobre su escritorio. Además, me gustaría cambiar los beneficiarios de mis pólizas de seguro. Las cejas de Jazmín se arquearon ligeramente. Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar si ha habido alguna situación familiar que haya motivado esto? Solo actualizando mis asuntos después de algunas preocupaciones de salud recientes. La mentira salía con facilidad ahora. Quiero asegurarme de que mis activos vayan a donde sean más apreciados. El viernes por la tarde, mientras Valeria probablemente planeaba su viaje de compras de fin de semana, los cambios entraron en vigor. La transferencia mensual de $3,000 que llegaba a su cuenta cada día 10, la transferencia en la que había confiado para el alquiler, la compra, los materiales de arte de Ricardo, simplemente no llegaría esta vez. El sábado por la mañana trajo la primera prueba. Estaba tomando un café cuando imaginé a Valeria en el supermercado, con el carrito lleno de productos orgánicos y cortes de carne caros, pasando su tarjeta en la caja con la misma confianza que había tenido durante años. La llamada llegó a las 2:17 de la tarde. ¿Papá? La voz de Valeria transmitía confusión y vergüenza. Mi tarjeta fue rechazada en la tienda. Debe haber algún error con el banco. Dejé que hablara con mi buzón de voz. Hola, soy yo de nuevo. Llamé al banco, pero dijeron que la cuenta está cerrada. Eso no puede ser correcto. ¿Puedes devolverme la llamada? Ricardo se está frustrando mucho y necesitamos hacer la compra. El tercer mensaje llegó una hora después, con la voz de Ricardo de fondo. Dile que no podemos pagar el alquiler la próxima semana si esto no se soluciona. Apagué mi teléfono y fui a mi estudio. Desde mi ventana, podía ver 3 casas más abajo en la calle, donde las luces de Navidad todavía parpadeaban. Las familias dentro probablemente se reunían alrededor de las mesas de la cena. Los niños quejándose de la tarea. Problemas normales de gente normal, que no esperaba que sus padres no aparecieran en las fiestas. Para la noche, Valeria había dejado 7 mensajes. La progresión fue fascinante. Confusión, luego preocupación, luego pánico apenas controlado a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. La voz de Ricardo se hizo más prominente en el fondo con cada llamada, su tono cambiando de molestia a acusación. Valeria, esto es tu culpa de alguna manera. Debes haber dicho algo que lo provocó. Te dije que tuvieras más cuidado con él. El domingo trajo 11 llamadas más. Escuché cada mensaje de voz con la misma atención metódica que una vez había dedicado a los informes trimestrales. La voz de Valeria se volvió más débil, más desesperada. Aparentemente, Ricardo había salido furioso el sábado por la noche, regresando borracho y enojado, culpándola por arruinarlo todo. Papá, por favor, no entiendo lo que está pasando.
El banco no me dice nada por las reglas de privacidad. Mi tarjeta del seguro tampoco funciona. Ricardo dice que nos estás castigando por algo, pero no sé qué hicimos mal. La ironía era perfecta. Realmente no sabía qué había hecho mal. 2 semanas de desear que no apareciera para Navidad, riéndose de mis viajes de culpa y mis galletas caseras, desestimando mis sacrificios como atención no deseada. Nada de eso se registraba como una fechoría en su mente. El mensaje del lunes por la mañana llevaba una nueva nota de desesperación. Papá, voy a tu casa. Necesitamos hablar de esto cara a cara. Estaré allí alrededor del mediodía. Miré mi teléfono, luego el calendario. El momento perfecto. Había sido paciente el tiempo suficiente, metódico el tiempo suficiente. Ahora era el momento de la conversación que completaría la educación de Valeria sobre las consecuencias. Pero primero, tenía una llamada más que hacer. La presión financiera era solo el principio. Ahora venían las consecuencias por años de tomar atajos. Había visto a Ricardo vender sus pinturas en los mercados de fin de semana durante 3 años, siempre solo en efectivo, siempre metiendo billetes en el bolsillo de su chaqueta con esa sonrisa engreída que decía que era más listo que el sistema. El martes por la mañana, conduje hasta la biblioteca pública del centro. Sus ordenadores ofrecían un anonimato completo, sin necesidad de iniciar sesión, sin cookies de seguimiento, solo acceso limpio a sitios web oficiales. La página de la Oficina de Denuncias de la Oficina de Impuestos se cargó con eficiencia burocrática, ofreciendo formularios para denunciar fraudes fiscales e ingresos no declarados. La presentación de la denuncia anónima fue notablemente simple. Ricardo Wilson, calle del Arce, número 1247. Ingresos en efectivo no declarados por la venta de arte en el mercado de agricultores de la ciudad y la feria de arte local. Ingresos anuales no declarados estimados, $15,000 o $20,000. Proporcioné fechas específicas en las que lo había visto trabajando en los mercados, siempre regresando a casa con gruesos sobres de efectivo que nunca aparecían en ninguna declaración de impuestos. El miércoles trajo la segunda fase. Desde el mismo ordenador, actualicé a los acreedores de Valeria y Ricardo sobre sus cambiadas circunstancias financieras. Ya no cuenta con el apoyo de un miembro de la familia. Pérdida reciente del apoyo de la balista. Se recomienda una evaluación de riesgo actualizada. El lenguaje era clínico, profesional, devastador. La entrega del correo del jueves debió de ser educativa. Pasé en coche por su casa esa noche, lentamente, con cuidado, como cualquier vecino, y vi el coche de Ricardo en la entrada, la silueta de Valeria paseando por la ventana del salón. El lenguaje corporal era inconfundible. Modo crisis activado. El viernes por la mañana trajo la confirmación que había estado esperando. El mensaje de voz de Valeria llegó a las 7:23 de la mañana, su voz delgada y tensa. Algo terrible está pasando. La Oficina de Impuestos quiere auditar los impuestos de Ricardo. Están preguntando sobre ingresos no declarados. ¿Cómo podrían saber sobre sus ventas de arte? Y las compañías de tarjetas de crédito están exigiendo el pago completo. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos ayuda. La voz de Ricardo retumbó en el fondo. Dile que esto empezó justo después de que nos cortó el grifo. Eso no es una coincidencia. Su primera chispa de conciencia. Excelente. El siguiente mensaje de voz, 3 horas después, llevaba un tono diferente. Papá, fuimos a tu casa pero no contestaste. Tu coche estaba allí. Nos estás evitando. Necesitamos hablar de lo que está pasando. Ricardo cree que alguien nos está atacando específicamente. La crisis del sábado se intensificó maravillosamente. Valeria dejó 4 mensajes a lo largo del día, cada uno más desesperado que el anterior. Aparentemente, Ricardo había pasado el viernes por la noche, calculando las posibles multas e intereses sobre los ingresos no declarados. Los números eran aleccionadores. $15,000 en impuestos no pagados, más multas, más intereses,
más honorarios legales si era procesado. ¿Papá? Ricardo dice que podríamos deber $40,000. No tenemos ese tipo de dinero. No tenemos nada de dinero. La compañía hipotecaria quiere estados financieros actualizados. Nuestras tarjetas de crédito están congeladas. ¿Cómo se ha estropeado todo tan rápido? Para el domingo, la paranoia había florecido en una sospecha total. La voz de Ricardo dominaba el último mensaje. Ernesto, si estás escuchando esto, sabemos que estás detrás de esto de alguna manera. Nadie más sabía de mis ventas en efectivo. Nadie más tenía acceso a nuestra información financiera. Estás tratando de destruirnos. La voz de Valeria interrumpió. Ricardo, eso es una locura. Papá no lo haría. Pero incluso ella sonaba incierta ahora. La evolución fue perfecta. De la confusión al pánico, a la sospecha, al comienzo del entendimiento. Todavía no podían probar nada, todavía no podían contactarme directamente, pero estaban empezando a comprender el alcance de su situación. El domingo por la noche trajo mi mensaje favorito hasta ahora. La voz de Valeria era firme ahora, más allá del pánico, en algo más frío. Papá, no sé qué hicimos para merecer esto, pero ya lo entendemos. Nos estás castigando. Ricardo tiene razón. Esto no es una coincidencia. Necesitamos vernos cara a cara y arreglar esto. Sea lo que sea que hicimos mal, lo arreglaremos. Pero no puedes simplemente destruir nuestras vidas y ni siquiera decirnos por qué. Guardé ese mensaje, lo reproduje 2 veces más. El cambio de víctima con derechos a suplicante era exactamente lo que había estado buscando. Ahora entendían la dinámica del poder, entendían las consecuencias, entendían que su vida cómoda había dependido enteramente de mi buena voluntad. El lunes por la mañana traería la siguiente fase de su educación. La ruina financiera era solo la base. Ahora venía la lección sobre lo rápido que una comunidad puede volverse en tu contra cuando la información correcta llega a las personas adecuadas. Había pasado 15 años observando las redes sociales de Valeria, sus colegas del salón de belleza, el club de lectura del vecindario, el mercado de agricultores de fin de semana donde Ricardo vendía sus pinturas de aficionado. El jueves por la mañana me encontraba de nuevo en la biblioteca pública, creando cuentas de correo electrónico con nombres cuidadosamente elegidos. Patricia, vecina preocupada. Residente local de la calle del Arce. Vigilancia empresarial. Cada perfil requería una sesión de ordenador diferente, una historia de fondo diferente, una voz diferente. La bibliotecaria probablemente pensó que estaba investigando genealogía. La primera oleada se dirigió al lugar de trabajo de Valeria. Un cliente preocupado. Correo electrónico a la dirección del salón. Me preocupa que la situación personal de Valeria esté afectando la calidad de su trabajo. Parece distraída últimamente y hay rumores de problemas financieros. Solo pensé que deberían saberlo. Profesional. Atento. Devastador. Para el viernes, comenzó la fase del vecindario. Publicaciones anónimas en el grupo de la comunidad en redes sociales. ¿Alguien más ha notado todo el correo oficial que llega a la casa de los Wilson? Espero que no estén teniendo el tipo de problemas que afectan al valor de las propiedades. Las respuestas comenzaron en cuestión de horas. Los vecinos de repente recordaban detalles inusuales, especulando sobre discusiones nocturnas, notando cómo su coche había sido embargado el mes pasado. El sábado trajo las consecuencias del salón de belleza. Valeria llamó a mi buzón de voz a las 2 de la tarde, su voz tensa por la confusión. «Papá, algo raro está pasando en el trabajo. 3 clientas cancelaron hoy, y Sara me preguntó si estaba pasando por algo. ¿Cómo sabe todo el mundo de nuestros problemas? No le hemos dicho nada a nadie». Los efectos en el vecindario se manifestaron el domingo. Pasé por su casa esa noche y vi a Valeria recogiendo el correo. La señora Herrera de al lado, que había charlado con Valeria durante años, entró directamente en su casa cuando la vio acercarse. El mensaje era inconfundible. Estatus de paria activado. La dinámica del salón del lunes cambió drásticamente.
La gerente de Valeria la llevó aparte. Lo supe porque dejó otro mensaje de voz. Papá, Laura quiere discutir mi futuro en el salón. Dice que los clientes están expresando preocupaciones sobre cómo mi situación personal afecta el ambiente del negocio. No entiendo cómo ha pasado esto tan rápido. La ira de Ricardo alcanzó nuevos niveles. Su voz dominó el mensaje del martes. Esto está coordinado, Ernesto. Alguien está difundiendo información sobre nosotros sistemáticamente. Valeria perdió 3 clientes más hoy, y el coordinador del mercado de agricultores me preguntó si necesitaba tomarme un descanso de la venta. ¿Quién más sabe de nuestros problemas fiscales? El miércoles trajo el aislamiento que Valeria nunca había experimentado en su vida adulta. Papá, nadie me habla. La cajera del supermercado fue fría. El cartero no me mira a los ojos. Y alguien publicó en la aplicación del vecindario sobre residentes financieramente inestables. Nunca he estado en un evento comunitario en mi vida donde no fuera bienvenida. Esto no es una dinámica social natural. Esto es destrucción deliberada. El punto de quiebre del jueves llegó con precisión quirúrgica. La gerente del salón de Valeria rescindió su contrato, oficialmente por preocupaciones de retención de clientes, pero todos entendieron la verdadera razón. Su mensaje de voz esa noche estaba apenas controlado. Papá, perdí mi trabajo. Laura dijo que la reputación del salón se estaba viendo afectada por mis circunstancias personales. Ricardo está hablando de irse de la ciudad, quizás quedarse con su hermano en otra ciudad hasta que esto pase. La belleza de la presión social era su aparente naturaleza orgánica. Cada persona que evitaba a Valeria sentía que estaba tomando una decisión individual, basada en preocupaciones razonables. La acumulación se sentía como una respuesta comunitaria natural, en lugar de una campaña orquestada. Incluso Valeria no podía comprender del todo cuán sistemáticamente había sido aislada. El viernes por la noche trajo el mensaje que había estado esperando. La voz de Valeria estaba hueca, derrotada. Papá, sé que puedes oír estos mensajes. Ricardo está haciendo las maletas. Dice que ahora soy tóxica, que estar cerca de mí está destruyendo también su reputación. No tengo ingresos, ni amigos, ni sistema de apoyo. Sea cual sea la lección que estés enseñando, la estoy aprendiendo. Por favor, devuélveme la llamada. Pero la voz de Ricardo interrumpió, enojada y desesperada. Ernesto, tú ganas, ¿de acuerdo? Lo entendemos. Somos impotentes sin ti. Pero esto va más allá del castigo. Esto es la destrucción sistemática de todo lo que hemos construido. Si quieres hablar de términos, estamos listos para escuchar. Términos. Finalmente, entendieron que esto era una negociación, no un berrinche. El sábado por la mañana sería el momento perfecto para nuestra primera conversación directa en un mes. Vi su coche entrar en mi entrada y solo sentí una fría satisfacción. Un mes de cuidadosa planificación había llevado a este momento. A través de la ventana de mi sala de estar, podía ver el rostro de Valeria, pálido, desesperado. Nada que ver con la mujer segura de sí misma que se reía de que ojalá no apareciera para Navidad. Se sentaron en el coche durante varios minutos, discutiendo. Ricardo gesticulando enojado. Valeria mirando mi casa con algo cercano al horror. Finalmente, salieron y se acercaron a mi puerta principal con la sombría determinación de personas que no tenían nada que perder. Contesté antes de que pudieran llamar. Papá. La voz de Valeria se quebró en la única palabra. Detrás de ella, Ricardo parecía mayor, derrotado, como un hombre que descubre que su vida fácil tenía costos ocultos. Valeria, Ricardo. Me hice a un lado para dejarlos entrar notando cómo se movían. Valeria vacilante, Ricardo agresivo pero inseguro. No os esperaba. ¿No nos esperabas? La voz de Ricardo llevaba una furia apenas contenida. Todo empezó a desmoronarse justo después de Navidad, justo después de que supuestamente tuvieras tu accidente. Sus ojos se entrecerraron. Lo curioso es que tu coche ha estado en la entrada cada vez que hemos pasado por aquí. Sostuve su mirada con calma. He estado recuperándome.
órdenes del médico de descansar. ¿Qué médico? La voz de Valeria era delgada, desesperada. ¿Qué hospital? Llamamos a todas partes el día de Navidad tratando de encontrarte. Nadie tenía ningún registro de que Ernesto Vargas hubiera sido admitido. El momento se alargó entre nosotros. Podría haber mantenido la ficción, haber creado mentiras más elaboradas. En cambio, dejé que el silencio hablara por sí mismo. Nunca estuviste en un accidente, susurró Valeria. Has estado aquí todo el tiempo, ¿verdad? No respondí. No era necesario. Ricardo dio un paso adelante. Sus manos de artista se cerraron en puños. Hijo de... Se contuvo, pero por poco. Has estado viéndonos desmoronarnos, disfrutándolo. He estado observando, dije con cuidado. Eso es diferente. ¿Observando qué? La voz de Valeria se elevó. Nuestras cuentas bancarias siendo cerradas. Mi trabajo siendo destruido. Los problemas fiscales de Ricardo. Todo el vecindario volviéndose en nuestra contra. ¿Crees que todo eso es una coincidencia? Interesante teoría. Me acomodé en mi sillón favorito, obligándolos a permanecer de pie. La dinámica de poder estaba exactamente donde la quería. ¿Qué os hace pensar que algo de eso tiene que ver conmigo? Los ojos de Valeria buscaron en mi rostro, buscando algo. Culpa, ira, satisfacción. Lo que encontró allí la hizo dar un paso atrás. El momento, dijo lentamente. Todo empezó justo después de Navidad. Justo después de... Su voz se apagó mientras la comprensión comenzaba a amanecer. Ricardo miró entre nosotros, sintiendo corrientes que no podía comprender del todo. ¿Justo después de qué? Valeria no podía apartar los ojos de mí. Vi el momento exacto en que la terrible posibilidad se formó en su mente. El recuerdo de la Nochebuena, la conversación que había tenido con Ricardo sobre desear que no apareciera. La risa cruel sobre mis viajes de culpa y mis galletas caseras. Estuviste allí, susurró. Antes de que nos llamaras. Ya estabas allí. Permanecí perfectamente quieto, dejándola que lo resolviera por sí misma. ¿De qué demonios estás hablando? Exigió Ricardo, pero Valeria ya no lo miraba a él. Me miraba a mí con un horror creciente, la comprensión extendiéndose por su rostro como una mancha. ¿Nos oíste hablar? Por eso te fuiste. Por eso todo empezó a desmoronarse. El reconocimiento en sus ojos era todo por lo que había trabajado durante un mes. No solo entender que su vida había sido sistemáticamente destruida, sino saber por qué. Saber que sus propias palabras, su propia crueldad, habían puesto todo en marcha. ¿Oíste lo que dijimos sobre ti? Continuó, su voz apenas audible. Sobre desear que no lograras pasar la nieve. Sobre tus viajes de culpa y tus... No pudo terminar. Ricardo finalmente entendió lo suficiente como para tener miedo. Valeria, ¿qué dijiste? Pero yo seguía mirando a mi hija, viéndola finalmente comprender el alcance total de su situación. Ahora sabía que yo había escuchado cada palabra. Entendía que todo lo que había sucedido desde entonces, el corte financiero, los problemas fiscales, el aislamiento social, la pérdida de su trabajo, había sido deliberado, calculado, personal. Destruiste nuestras vidas, dijo. Pero ya no había ira en ello, solo un reconocimiento derrotado. Aún no hablé. A veces el silencio tiene más peso que cualquier confesión. El rostro de Valeria se puso blanco como la cera mientras me miraba a los ojos. «¿Nos oíste?», susurró de nuevo, y no dije nada. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Los observé revolverse como insectos en un frasco, sin saber que la tapa había sido sellada semanas atrás. Su primer movimiento fue predeciblemente desesperado. Una consulta con un abogado de familia sobre impugnar mi testamento. La ironía era exquisita. Estaban planeando impugnar un documento que ya no existía en la forma que imaginaban. El martes por la mañana trajo el primer intento de reconciliación de Valeria.
Su voz en mi buzón de voz llevaba esa falsa alegría que la gente desesperada usa cuando finge que todo está bien. Hola, papá. Estaba pensando que deberíamos hablar, ya sabes, aclarar las cosas entre nosotros. La familia es tan importante, especialmente después de todo lo que hemos pasado. No devolví la llamada. El mensaje del miércoles escaló ligeramente. Papá, sé que estás enojado, pero podemos superar esto. Ricardo y yo hemos estado pensando mucho en nuestra relación contigo. Queremos hacer las cosas bien. La transparencia era casi insultante, cada palabra calculada para sonar afectuosa, mientras que obviamente estaba motivada por su desesperación financiera. Guardé cada mensaje, documentando su descenso a una manipulación patética. El jueves trajo la voz de Ricardo, intentando una autoridad que ya no poseía. Ernesto, este trato silencioso es infantil. Somos familia, te guste o no. Valeria es tu única hija, y se merece algo mejor que esto. Llámanos. Para el viernes, su abogado aparentemente les había explicado las duras realidades de las impugnaciones de testamentos. El mensaje de Valeria esa noche llevaba las primeras notas de pánico real. Papá, por favor, solo necesitamos hablar. Sé que dijimos algunas cosas que te hirieron, pero todo el mundo dice cosas que no siente a veces. ¿No podemos superar esto? El sábado trajo múltiples llamadas. Valeria llegó a mi casa 2 veces, tocando el timbre durante 10 minutos cada vez mientras yo observaba desde la ventana de arriba. Su lenguaje corporal contaba la historia. Hombros encorvados, caminar nervioso, la energía desesperada de alguien que se está quedando sin opciones. Papá, sé que estás ahí dentro. Tu coche está en la entrada. Por favor, solo 5 minutos. Necesitamos discutir nuestro futuro como familia. Futuro, como si tuvieran uno. El mensaje de voz del domingo reveló la profundidad de su situación. Papá, el abogado dice que impugnar un testamento cuesta miles de dólares que no tenemos, pero también dijo que la reconciliación familiar siempre es posible. Te echamos de menos. Echamos de menos tenerte en nuestras vidas. El lunes trajo el regreso frustrado de Ricardo. Ernesto, basta ya. Has dejado claro tu punto. Estás enojado. Lo entendemos. Pero esto ha ido demasiado lejos. Valeria ha estado llorando durante días, y francamente, ambos estamos cansados de este juego. ¿Qué quieres de nosotros? Lo que yo quería, nunca podrían devolverlo. La Navidad que había conducido a través de una ventisca para compartir. Los años de creer que su gratitud era genuina. La relación padre-hija que había sido el centro de mi vida durante 15 años. El mensaje del martes era de Valeria sola, su voz delgada y quebrada. Papá, por favor. Ricardo está hablando de irse de aquí por completo. Dice que no queda nada para nosotros aquí. No quiero perderos a los dos. Sé que me equivoqué, pero tiene que haber una manera de arreglar esto. La belleza de su desesperación era como despojaba toda pretensión. No más conversaciones casuales sobre materiales de arte o dinero para la compra. No más la cómoda suposición de que siempre estaría allí con mi chequera abierta. Solo necesidad cruda, desnuda y vergonzosa. El miércoles trajo su intento más patético hasta ahora. Valeria apareció en mi puerta con Ricardo acechando detrás de ella, ambos vestidos con sus ropas más respetables, tratando de parecer adultos responsables con los que valía la pena reconciliarse. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. «Papá». La sonrisa de Valeria era tan forzada que parecía dolorosa. «Te hemos traído algo». Sostuvo un pequeño paquete envuelto. Probablemente algo barato de la farmacia. Un gesto simbólico para engrasar las ruedas de la reconciliación. «No necesito nada de vosotros», dije en voz baja. «Sabemos que estás molesto», intervino Ricardo. «Pero Valeria es tu hija. Eso tiene que contar para algo». Miré a Valeria, no viendo a la mujer segura que se había reído de desear que no llegara para Navidad, sino a una persona desesperada aferrándose a la última relación que podría salvarla de la ruina total. «Tienes razón.
dije finalmente. Sí cuenta para algo. Sus rostros se iluminaron de esperanza. Cuenta exactamente lo que significó para ti en Nochebuena. Y cerré la puerta. La falta de vivienda les enseñaría lo que significaba la verdadera dependencia. Hice una llamada anónima a su arrendador el martes por la mañana. Una simple conversación sobre pagos atrasados y solvencia crediticia. Para el jueves, el aviso de desalojo había llegado a su puerta. Observé a Valeria por la ventana de mi cocina mientras caminaba hacia el buzón esa mañana. Sus movimientos habían cambiado durante el último mes. Menos confiados, más encorvados, como alguien que había aprendido a esperar malas noticias. Cuando abrió ese sobre oficial, vi su rostro desmoronarse desde unos 45 metros de distancia. La llamada llegó 2 horas después. La voz de Valeria era apenas reconocible, delgada, rota, desesperada, de una manera que nunca antes había escuchado. Papá, por favor, sé que estás enojado con nosotros, pero recibimos un aviso de desalojo. 30 días para desalojar. Te lo ruego, por favor, ayúdanos. No tenemos a dónde ir. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Su siguiente mensaje llegó esa noche. Papá, ya no te pido dinero. Entiendo que ya no quieres saber nada de eso, pero ¿podrías ser mi aval para un apartamento más pequeño solo hasta que pueda recuperarme? Te devolveré todo, lo prometo. Cada céntimo. La desesperación era perfecta. Se ofrecía a devolver dinero que nunca antes había considerado una deuda, tratando mis años de apoyo como préstamos que de alguna manera había olvidado. Pero aún más revelador era su completa ignorancia de cuán a fondo había destruido su solvencia crediticia. Ningún arrendador aceptaría su solicitud ahora, con o sin aval. El viernes trajo la voz de Ricardo, agresiva pero con un toque de pánico. «¿Ernesto? Esto se está volviendo ridículo. Valeria está prácticamente teniendo un ataque de nervios. Necesitamos un lugar para vivir. ¿Quieres que nos arrastremos? Bien, nos estamos arrastrando. Ayúdanos a encontrar un apartamento». El mensaje del sábado reveló el alcance total de su crisis. «Papá, vimos 12 lugares hoy. Todas las solicitudes fueron rechazadas. Nuestro crédito está destruido de alguna manera. Los únicos lugares que nos aceptan son terribles. Realmente terribles. Hay un estudio encima de una lavandería que huele a moho, pero es todo lo que podemos permitirnos, e incluso eso ajusta nuestro presupuesto». El domingo trajo el sonido de cajas siendo empacadas de fondo. «Papá, nos mudamos mañana. A ese estudio...» Ricardo no está tomando esto bien. Sigue diciendo que todo esto es mi culpa, que he traído algún tipo de maldición sobre nosotros. Por favor, devuélveme la llamada. Necesito oír tu voz. El lunes por la noche llegó la llamada que había estado anticipando. La voz de Valeria estaba hueca, derrotada. «Papá, Ricardo se fue. Dijo que no puede soportar vivir así, que estar cerca de mí estaba destruyendo su vida también. Tomó sus materiales de arte y se fue a otra ciudad para quedarse con su hermano. Dijo que llamaría cuando resolviera cómo arreglar las cosas. La belleza del abandono de Ricardo fue como reveló perfectamente su carácter. 3 años viviendo de mi generosidad, y en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, huyó. Valeria estaba aprendiendo lo que yo había sabido de él todo el tiempo. Era un parásito, no un compañero. El martes trajo su mensaje más roto hasta ahora. «Papá, estoy sola ahora, completamente sola. Estoy sentada en esta horrible habitación con manchas de agua en el techo y vecinos que se gritan toda la noche. Perdí mi trabajo, mi marido, mi casa, mis amigos. Todo lo que tenía se ha ido. No entiendo cómo todo se desmoronó tan rápido». Al día siguiente, Valeria apareció en mi puerta de nuevo. Parecía haber envejecido 5 años en 2 meses. Delgada, pálida, vistiendo ropa que le quedaba holgada en su disminuida figura. Cuando abrí la puerta, ni siquiera intentó sonreír. «Papá, necesito preguntarte algo.
y necesito que me digas la verdad. Esperé. ¿Alguna vez vas a perdonarme? Porque si la respuesta es no, necesito saberlo. No puedo seguir esperando que algún día decidas que he sido castigada lo suficiente. La pregunta fue más perceptiva de lo que esperaba. Finalmente estaba empezando a entender que esto no era un berrinche temporal, sino un cambio permanente en nuestra relación. El perdón hay que ganárselo, dije con cuidado. ¿Cómo? Su voz era apenas un susurro. Dime cómo, y lo haré. La miré de pie en mi umbral, sin hogar, abandonada, aislada, desesperada, y no sentí ninguna simpatía en absoluto. Todavía no entendía que algunas palabras, una vez dichas, nunca podrían ser retiradas. Algunas risas, una vez escuchadas, lo cambiaban todo para siempre. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti misma, dije, y cerré la puerta. A la mañana siguiente le llegaría la lección que nunca había esperado. Cuando vi a Valeria subir por mi entrada, rota y desesperada, supe que había llegado el momento de mi lección final. Se movía como alguien que había aprendido que la esperanza era peligrosa, con los hombros encorvados contra algo más que el frío de febrero. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Parecía haber envejecido una década en 2 meses, con los ojos hundidos, delgada, vistiendo la misma chaqueta que le había visto hacía 3 días. El abandono de Ricardo había dejado su marca de maneras que iban más allá de la simple soledad. ¿Papá? Su voz era apenas un susurro. Por favor, necesito hablar contigo. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se quedó en mi vestíbulo como una refugiada, insegura y agradecida incluso por esta pequeña merced. Sé que no merezco nada de ti, comenzó, sus palabras atropellándose. Sé que he sido una hija terrible, egoísta, ingrata. Todas las cosas que debes pensar de mí, pero te lo ruego, por favor, dame otra oportunidad. La conduje al salón, dejándola acomodarse en el mismo sillón donde había abierto los regalos de Navidad durante años. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Lo he perdido todo, continuó. Ricardo se ha ido, mi trabajo se ha ido, mis amigos no me hablan. Vivo en este lugar horrible que huele a moho y tiene bichos saliendo de las paredes. Pero sé que me he buscado esto de alguna manera, solo que no entiendo cómo. La actuación era desgarradora, si no supieras lo que yo sabía. Estaba esforzándose tanto por ser la hija que creía que yo quería, ofreciendo contrición y promesas de cambio. Todavía creyendo que los lazos familiares podían repararse con suficiente sinceridad. Quiero ser mejor, dijo, las lágrimas comenzando a caer. Quiero ser la hija que mereces. Sé que puede llevar tiempo, pero quizás podríamos empezar poco a poco. Quizás podría visitar una vez a la semana, ayudar con el jardín o la cocina. Solo quiero que volvamos a ser una familia. La observé llorar, sin sentir nada más que una fría satisfacción. Todavía no entendía que algunas palabras, una vez dichas, envenenaban todo lo que venía después. ¿Recuerdas la Nochebuena? Pregunté en voz baja. Valeria se secó los ojos. Por supuesto. Llamaste para decir que habías tenido un accidente. Antes de eso, dije. ¿Recuerdas lo que tú y Ricardo estabais discutiendo antes de que yo llamara? Su rostro se puso pálido. Pude ver el momento en que el recuerdo comenzó a aflorar, cuando empezó a entender que esta conversación se dirigía a un lugar al que no quería ir. Yo no recuerdo exactamente. Saqué mi teléfono, busqué un archivo que había etiquetado simplemente como 24 de diciembre, y lo puse en la mesa de centro entre nosotros. Déjame refrescarte la memoria. Pulsé reproducir. La voz de Valeria llenó la habitación, clara e inconfundible. Sinceramente, espero que no lo logre. Su rostro se puso blanco como la piedra. La voz de Ricardo siguió. Vamos, es tu padre. Lo sé. Pero mira este tiempo. Quizás las carreteras estén demasiado mal. Podríamos tener una Navidad sin que él esté encima de nosotros, preguntando si necesitamos dinero, trayendo esas horribles galletas de azúcar.
La risa que siguió fue como ácido en el aire. Observé la expresión de Valeria desmoronarse mientras escuchaba su propia diversión cruel. Solo nosotros, sin viajes de culpa sobre la unión familiar. Dejé que la grabación sonara hasta que Ricardo estuvo de acuerdo. El viejo sí que exagera mucho, siempre hablando de sus sacrificios, de cómo vendió su negocio por ti, como si se lo hubiéramos pedido. Entonces la detuve. Valeria se quedó helada, mirando el teléfono como si contuviera veneno. Tú estuviste allí, oíste todo eso. Cada palabra, confirmé. Estaba de pie fuera de tu puerta con los regalos de Navidad, escuchando a mi hija reírse de que ojalá no sobreviviera al viaje para verla. Papá, no lo entiendes. Entiendo perfectamente, dije. Lo entendí esa noche, y los he entendido cada día desde entonces. Esa conversación me mostró exactamente lo que nuestra relación significaba para ti. Lo que yo significaba para ti. Valeria lloraba ahora, sollozos desesperados que sacudían todo su cuerpo. Solo eran palabras. La gente dice cosas que no siente cuando está estresada. Estaba cansada, y Ricardo estaba siendo difícil. Y revelaste tus verdaderos sentimientos sobre tu padre, terminé. El hombre que sacrificó todo por ti, que construyó toda su vida alrededor de tu felicidad, que condujo a través de una ventisca porque pensó que lo querías allí. Intentó hablar, pero continué. Todo lo que ha sucedido desde esa noche, tus problemas financieros, el aislamiento social, la pérdida de tu trabajo, la partida de Ricardo. Todo comenzó porque finalmente entendí lo que realmente pensabas de mí. Por favor, susurró. Por favor, lo siento mucho. Pero aún no había terminado con su educación, no del todo. Han pasado 6 meses desde esa última confrontación, y he encontrado algo que nunca esperé. Paz. La Fundación para el Bienestar Animal se ha convertido no solo en la receptora de mi herencia, sino que se ha convertido en mi propósito. 3 mañanas a la semana, soy voluntario en su refugio, alimentando a perros cuyas colas se mueven con genuina emoción cuando me ven acercarme. La carta llegó el martes, exactamente 6 meses después de que Valeria se sentara en mi sala de estar, escuchando una grabación de sus propias palabras crueles. Reconocí su letra de inmediato, aunque ahora parecía más madura, más firme que el garabato desesperado que recordaba de sus intentos anteriores de contactarme. La abrí de pie en mi cocina, el café enfriándose en la encimera. Querido papá, comenzaba. No espero que respondas a esta carta. No pido nada, ni dinero, ni perdón, ni reconciliación. Solo quería que supieras cómo este año me ha cambiado. Ahora trabajo en un supermercado, 40 horas a la semana de pie, lidiando con clientes difíciles y limpiando derrames. Es un trabajo honesto, y por primera vez en mi vida, entiendo lo que querías decir cuando hablabas de ganarse algo. Cada cheque de pago se siente diferente cuando has trabajado por él, en lugar de simplemente recibirlo. Vivo en un pequeño apartamento que pago yo misma. No es mucho, pero es mío. Ricardo nunca volvió de la otra ciudad, y sinceramente, me alegro. Necesitaba aprender quién soy cuando no dependo de la generosidad de otra persona. Sé lo del testamento, papá. Rodrigo Morales me lo dijo cuando intenté impugnarlo la primavera pasada. Me explicó que lo habías cambiado todo en enero, antes de que todo esto comenzara. Ahora entiendo que incluso cuando pensaba que tenía una red de seguridad, no la tenía. Me estabas enseñando a volar sin que yo lo supiera. No soy la misma persona que se rió de que ojalá no llegaras a Navidad. Esa mujer me parece una extraña ahora. Sé que nunca podré retirar esas palabras ni los años de dar tu amor por sentado. Solo quería que supieras que tu lección funcionó. Aprendí. La carta continuaba durante otra página, describiendo su pequeño apartamento, sus compañeros de trabajo, la satisfacción que había encontrado en logros sencillos. No pedía contacto. No sugería encontrarnos para tomar un café o reconstruir nuestra relación. Simplemente quería que supiera que se había convertido en alguien capaz de mantenerse por sí misma. La leí 2 veces,
Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No sentí ningún impulso de responder, ningún deseo de contactarla. La lección había sido enseñada y aprendida. Eso era suficiente. Esa tarde, conduje hasta el refugio para mi turno de voluntario habitual. Los perros ya conocían mi coche, y podía oír sus ladridos emocionados mientras entraba en el aparcamiento. Dentro, seguí la rutina familiar, revisando los cuencos de comida, rellenando el agua, pasando tiempo con los animales que llevaban más tiempo allí. Un pastor alemán mestizo llamado Charlie llevaba 6 meses en el refugio, demasiado viejo y con cicatrices para atraer a los adoptantes. Me seguía de jaula en jaula, su hocico canoso empujando mi mano cada vez que dejaba de moverme. Cuando me senté a descansar, apoyó su enorme cabeza en mi regazo con total confianza. «Eres un buen chico, Charlie», dije, rascándole detrás de las orejas. Su cola golpeó el suelo de hormigón con puro contentamiento. Así era el amor cuando no se compraba ni se exigía. A Charlie no le importaba mi cuenta bancaria ni mi herencia. No calculaba lo que yo podía hacer por él, ni sopesaba los beneficios de nuestra relación. Simplemente apreciaba la amabilidad cuando se le ofrecía. Mientras me preparaba para irme esa noche, Charlie se apretó contra la puerta de la jaula, observándome con esos inteligentes ojos marrones. Había comenzado los trámites para adoptarlo la semana anterior. A los 63 años, finalmente estaba listo para compartir mi hogar con alguien que entendía la lealtad. Caminando hacia mi coche, pensé en la carta de Valeria una vez más. Había aprendido el valor del trabajo, la dignidad de la independencia, la diferencia entre ganar y recibir. Mis métodos habían sido duros, pero la lección había calado. A veces la gente necesita perderlo todo para descubrir de lo que es realmente capaz. No tenía remordimientos por las decisiones que había tomado esa Nochebuena, ni ningún día desde entonces. La justicia no siempre era amable, pero siempre era justa. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.